en atención al control que ha estado haciendo López sobre los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial, consagrados en el artículo 49 de la Ley de Leyes, como un sistema de gobierno democrático, representativo, laico y popular, que ha devenido en una destrucción de las instituciones y una falta de certeza jurídica, porque López instauró una política llamada de abrazos y no balazos para poder liarse con los narcos y la delincuencia organizada, como lo dibuja perfectamente bien en su libro El Destructor Pablo Iriad, así como la señora Chávez en su libro El Rey del Cash, y aparte Macario Escatino, en donde aparece de cuerpo entero López en la corrupción que ha llevado desde sus años de agitador profesional y extorsionador, pues en toda su vida no trabajó, y que finalmente llegó al poder, a apoltronarse a la silla presidencial por los engaños y las promesas de que iba a acabar con la corrupción y que no cumplió, y porque ya es un individuo incontrolable que está desgobernando al país y que ha subvertido el orden constitucional. Y como he observado en muchos de sus videos, especialmente en el que se celebró en la mañanera del día 5 de mayo del 2023, en el sentido de involucrar al gobierno norteamericano en apoyos a los hermanos centroamericanos, y además de que López está engañando a este país vecino de que para acabar con la migración es necesario apoyos económicos para ellos junto con López, y que además este gobierno deje de dar apoyos a las organizaciones civiles para la defensa de los derechos humanos y para descubrir la corrupción del gobierno de López. Me veo en la necesidad de alertar al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que tengan cuidado con López por las siguientes consideraciones. López, en todos sus actos de manera populista, ha desacreditado al gobierno de los Estados Unidos y ha despotricado y ha tomado una posición de que nunca se va a tocar la soberanía de México por parte de este gobierno, que porque México es independiente y soberano, y que todo eso lo hace para engañar al pueblo de México, que es un presidente patriota. Y si ustedes no lo saben, la realidad es que cuando ha venido Biden a México, ha celebrado convenios para que los migrantes mexicanos pasen una temporada en Estados Unidos y regresen al país. Ha celebrado convenios para el control de fentanilo, que no invada el territorio norteamericano, y que además se acabe el tráfico de armas. La realidad es que López es un individuo que los va a traicionar, porque él tiene contactos públicos
con el gobierno de Putin. Y como prueba de ello, que es su aliado, es que en la guerra de Ucrania con este país abusivo que invadió el suelo ucraniano, López nunca, hasta la fecha, hizo ninguna reproche, ninguna reprobación formal hacia la invasión de los rusos al país de Ucrania. Otra prueba es que López tiene relaciones muy íntimas con el gobierno de Venezuela y de Nicaragua, así como con el de Perú y con el de Cuba, desde luego. Es decir, al dictador cubano le dio una condecoración que solamente se debe dar a los extranjeros que han aportado pues algún apoyo a México de gran trascendencia y que han luchado por los derechos humanos. Y López le entregó la presea, el águila azteca, a ese dictador, a sabiendas de que los norteamericanos tienen de alguna manera rotas las relaciones con este país dictador, porque el pueblo cubano es el que se está muriendo de hambre, y a sabiendas López de que ese tal Miguel Díaz-Canet es un tirano, es un dictador, con la reprobación de todos los mexicanos y seguramente con la no complacencia de los norteamericanos, le entregó esa presea que es de gran importancia y trascendencia para este país. Asimismo, tiene personal venezolano elaborando los libros de texto de educación primaria, en donde tiene un tinte ideológico referente al sistema dictatorial, porque el fin de López es imponer el comunismo en México. Y en esos libros se trata de que los educandos no tengan espíritu de superación, pues los considera de manera colectiva para que se vean como hermanos, y otras estupideces propias de los países comunistas, apartándose del contenido del artículo 3 de la Constitución Federal, que establece que la educación que imparte el Estado, Federación, Estados, municipios, tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará en él la conciencia de solidaridad internacional, desde luego respetando la individualidad de cada educando, para que el espíritu de la educación sea el de lucha, el de superarse para el desarrollo del país. López ha socializado al país, pues ha acabado con las instituciones democráticas. La última es el INAI, en donde está secuestrada dicha organización o dicha dependencia con gente de Morena, de su partido Morena, que es el que está creando supuestamente una cuarta transformación de México, que no es otra cosa más que la implantación de un sistema comunista en donde no haya separación de clases, en donde haya una pobreza franciscana, en donde la gente no aspire más que a unos guaraches y a un cambio de ropa, cuando mucho, y que en cambio López ha hecho programas en los países centroamericanos con más de 140 millones de dólares, supuestamente para implantar programas del bienestar, que en este país de México no tuvieron ninguna relevancia ni sacaron al pueblo de la pobreza, y ha jugado con la vida de todos los mexicanos, pues hubo más de 1 millón de muertos por el COVID,
por no poder atacar la pandemia como los cánones internacionales lo señalaban. Es decir, la muerte de ese millón de mexicanos es causa de la irresponsabilidad de López y del doctor Muerte Gatell. El problema por el que me animé, o más bien el asunto por el que me animé a hacer este video dirigido al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, es porque cuando este sujeto anduvo en campaña, engañó a todos los mexicanos de que iba a acabar con la corrupción y de que iba a implantar un sistema de gobierno para dar salud a todos los mexicanos con médicos especialistas y de calidad, y que además iba a acabar con la pobreza y la violencia. Y resultó que le abrió el Estado, el país, a los narcos, a la delincuencia organizada, para que operaran de manera libre. Una prueba de ello es que cuando detuvieron al hijo del Chapo, el Chapito, resultó que él, bajo su responsabilidad, ordenó que lo dejaran en libertad sin tener facultades constitucionales para ello, pues esa facultad es de los órganos jurisdiccionales y no del presidente de la República. Y ahora los está a ustedes engañando de que participen con más de 4,000 millones de dólares para los apoyos de esos países. Y a la conclusión que quiero llegar es que López los va a traicionar también ustedes. Por eso los mexicanos ya lo calificamos como un traidor a la patria. Finalmente los va a traicionar a ustedes porque López tiene un trastorno mental que es una obsesión compulsiva que lo hace pues causar daño a toda la gente que no está de acuerdo con su desgobierno. Por eso la mayoría de los mexicanos lo han calificado también con un síntoma de que es un psicópata, porque este individuo no tiene méritos, no tiene ninguna virtud para estar en la presidencia de la República, y aún así quiere pleitesía, porque dividió al país, lo polarizó entre liberales y entre conservadores o clasistas o neoliberales, y todos pensábamos que el carácter de conservador era porque pertenecíamos a la clase media, la mayoría de los mexicanos, y que teníamos una posición económica un poco más elevada que el lumpenproletariado, como lo llamaba Karl Marx. Sin embargo, no es así. López ha dado muestra que los que llama conservadores no son más que los católicos, que son mayoría en este país. Por eso nos descalifica y nos odia, porque ya vienen las elecciones del 24 para el cambio de la presidencia, y teme que vaya a perder la presidencia de la República y termine su programa o desgobierno de la Cuarta Transformación, como él lo llama. De manera que con esos elementos de prueba, yo quiero pedir al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y si no me llegan a ver o escuchar, cuando menos que quede el antecedente histórico de que hubo una persona que trató de prevenirlos de que López es un traidor a la patria. Y así como traicionó a los mexicanos, los va a traicionar a ustedes seguramente con Rusia, con Venezuela, con Cuba o Nicaragua. Porque López tiene trastornos psicológicos, como ya lo manifesté, y tiene un ejército de paleros a su disposición, a los que apoya bimestralmente con 4,800 pesos,
y los ha convertido en parásitos vividores de la chiche del gobierno. Además, tiene al ejército mexicano y a la marina, desde luego, a su disposición, a los cuales corrompió con contratos millonarios que realizaron en 3 obras, pues que son elefantes blancos y que son 2 bocas que no ha producido ni una gota de petróleo, el aeropuerto al que llegó el avión de Biden para hacerle un favor a López porque así se le arrastró, y además el Tren Maya, que ha sido un tren que ha causado un ecocidio, no solamente de la flora, sino también de la fauna, y aparte de los mantos freáticos, que son un recurso natural a nivel mundial. Y así se pueden poner muchos ejemplos de que López es un individuo maquiavélico, que no le importan los medios para conseguir los fines. Y me animó también a hacer este comentario porque López quiere desaparecer las organizaciones sociales relativas a la defensa de los derechos humanos, porque ya tiene el control, ya lo dije desde un principio, de los poderes de la Unión, entre ellos el Congreso de la Unión, y a los únicos que no ha podido parar es a esas dependencias, y piensa que si los engaña a ustedes de que el dinero no llega para los fines que ustedes los mandan, que entonces es un fraude a la nación y que además son instituciones que van en contra, según él, de su gobierno legítimo, cuando la realidad es que se ha convertido en un presidente ilegítimo, porque la soberanía de la nación está en el pueblo, y el pueblo es el que tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. En fin, que el hacer este video no es con el fin de obtener algún lucro económico o político. El único fin es estar tranquilo de mi conciencia y además tratar con esta declaración que estoy haciendo de forma espontánea para que los mexicanos se vean protegidos de los abusos de autoridad de parte de López, porque el gobierno de México no tiene más ley que la palabra de López. Está subvertido el orden constitucional, insisto. Y la única forma de poder parar a este loco, trastornado, psicótico, corrupto, es que si llegare a verse este video por la DEA, por el FBI o por el gobierno de los Estados Unidos, que sea un antecedente de que no le crean a López, que si el gobierno de los Estados Unidos tiene intención de ayudar a las organizaciones sociales, que lo siga haciendo, porque estas son un verdadero contrapeso contra los excesos de gobierno. Y respecto de los apoyos que quiere que le hagan al pueblo centroamericano, deberían de hacerlo ustedes de manera humana, independientemente de López. Déjenlo solo, porque él está tirando el dinero de la nación en 140 millones de dólares, cuando ese dinero es dinero de la nación, y que algún día se le hará efectiva la responsabilidad, pues el artículo 134 de la Constitución Federal lo obliga a que los fondos de la nación se realicen o se apliquen de acuerdo a lo que fue presupuestado. Y ese dinero lo ha dilapidado de manera unilateral y absolutoria. Así es que este comentario tiene el único fin de descubrir a López
de que así como traicionó a los mexicanos, los va a traicionar a los norteamericanos. Gracias.